Para los millennials o los que nacieron en los 90, seguro que el nombre BBM o BlackBerry Messenger les suena familiar. Esa aplicación que solo existía en los teléfonos BlackBerry, esos teléfonos que, en su época, eran el símbolo máximo de lo cool. La historia de BlackBerry es súper interesante, porque muestra cómo una empresa puede subir como la espuma y luego caer de forma trágica, todo dentro de la industria tecnológica. Hablamos de tecnología disruptiva, que cambia por completo el panorama del mercado de forma rápida y brutal, al punto de destruir empresas que valían miles de millones de dólares. BlackBerry, que alguna vez tuvo casi el 20% del mercado global de teléfonos, terminó con prácticamente nada, en solo unos cuantos años. La historia del nacimiento de BlackBerry. Para comenzar la historia de BlackBerry, tenemos que viajar atrás en el tiempo, hasta los años 80 en Canadá. BlackBerry nació de una empresa canadiense llamada Research in Motion, o RIM. En 1984, dos estudiantes de ingeniería, Mike Lazaridis y Douglas Fregin, fundaron Research in Motion. Al principio, la empresa se centraba en la tecnología de redes inalámbricas. En 1996, RIM presentó el primer pager bidireccional, y en 1997 comenzó a cotizar en la Bolsa de Toronto. Uno de los primeros productos que utilizó el nombre BlackBerry fue un pager con teclado QWERTY completo, que más tarde se convertiría en la característica distintiva de la marca. De hecho, el nombre BlackBerry viene de la forma y textura de sus teclas, que se parecían a una mora. La gran fortaleza de estos dispositivos era su integración con el correo electrónico. Permitían a ejecutivos y empresarios acceder fácilmente a sus correos en cualquier momento y lugar, algo que en esa época era revolucionario. Este fue el mercado que BlackBerry llegó a dominar. Los modelos siguientes incluso incorporaron capacidad telefónica, algo que hasta entonces nadie había logrado hacer bien. Durante los años 90 hubo una feroz competencia por conquistar el mercado emergente de los dispositivos portátiles. Palm, Ericsson, IBM, incluso Apple lo intentó con su Apple Newton y el famoso lápiz Stylus, pero el producto de Apple fue un fracaso rotundo, principalmente porque el software no estaba a la altura. BlackBerry entró al mercado con un enfoque muy diferente. Lo que los grandes jugadores de los 90 no entendían era que la capacidad de las redes para transmitir datos era todavía muy limitada, pero Mike Lazaridis sí lo entendía. Así que diseñó un sistema que distribuía los datos de forma súper eficiente, sin sobrecargar la red. Mientras otras empresas cobraban caro por servicios que apenas funcionaban, BlackBerry ofrecía una experiencia fluida. Esto, combinado con un teclado diseñado para usarse con los pulgares, dio a BlackBerry una ventaja enorme. Otro factor clave fue su estrategia de marketing guerrillero. Los empleados de BlackBerry iban a conferencias y buscaban a personas que aún usaban laptops enormes. Les daban un BlackBerry gratis para probar durante un mes. Y poco a poco, más y más empresarios cambiaron sus laptops por un BlackBerry, creando un efecto boca a boca superpotente. BlackBerry se convirtió en un dispositivo esencial para el mundo de los negocios. Era mucho más práctico que cualquier otro teléfono de la época. Y así, el hype de BlackBerry se empezó a extender más allá del mundo corporativo. La empresa decidió entonces apuntar al consumidor general, agregando más funciones. El BlackBerry Pearl fue su primer paso en esa dirección. Incluía funciones multimedia como cámara y también introdujo algo nuevo, el famoso BlackBerry Messenger, o BBM. A mediados de los 2000, los operadores móviles cobraban por cada mensaje de texto, que era el principal medio de comunicación. Pero BBM usaba datos de Internet para enviar mensajes de forma rápida y barata, muy parecido a lo que hace iMessage en el iPhone hoy en día. En ese momento, esto fue una verdadera revolución, porque liberaba a los usuarios de los límites de los paquetes de SMS. Esta innovación hizo que BlackBerry se volviera increíblemente popular. En poco tiempo, estaba en todas partes. En su pico más alto, la empresa tenía el 20% del mercado global de smartphones y el 50% del mercado en Estados Unidos. BlackBerry era un gigante tecnológico, con usuarios de todas las edades, desde jóvenes hasta adultos, desde profesionales hasta gente común. Su posición en el mercado era fuerte como una roca. Pero entonces, ¿cómo fue que todo terminó tan mal? Año 2007. Steve Jobs
sube al escenario en Macworld para presentar el nuevo producto que Apple había estado desarrollando, el iPhone. Este primer iPhone no era solo un teléfono. Era también una mini computadora, un navegador web y un dispositivo de correo electrónico, todo en uno, y se convertiría en el origen del smartphone moderno. Mientras tanto, en Canadá, el fundador de BlackBerry, Mike Lazaridis, miraba el anuncio que acababa de hacer Steve Jobs y dijo: «Esto es imposible. La red no podrá manejar algo así. No tiene sentido que alguien siquiera lo proponga». Y lo cierto es que Mike tenía razón, al menos en parte. El iPhone sufría caídas de llamadas con frecuencia, y Apple enfrentó demandas por un producto que no funcionaba del todo bien. Pero una vez superados esos problemas iniciales, el iPhone empezó a funcionar bien. Y Mike se equivocó por completo. En solo 2 años, el iPhone sacudió el mundo. Su pantalla táctil capacitiva multitáctil capturó la imaginación de los usuarios y de los desarrolladores. Para cuando BlackBerry se dio cuenta de lo seria que era la amenaza, ya no era el líder, era el seguidor. Y para empeorar las cosas, teléfonos con Android, como los de HTC, empezaron a llegar al mercado, empujando la innovación y aumentando la competencia. Era un desafío completamente nuevo para BlackBerry, que hasta entonces no había enfrentado rivales tan fuertes. Sí, existían Sony Ericsson, Nokia y Motorola, pero BlackBerry tenía la imagen de ser la marca premium del mercado. Sin embargo, de la noche a la mañana, todo eso cambió. El iPhone hacía muchas cosas mejor que BlackBerry. Pantalla más grande, una interacción mucho más fluida, gracias a su pantalla táctil capacitiva, mejor reproducción de contenido multimedia y una cámara superior. Pero lo que realmente marcó la diferencia fue el navegador web. BlackBerry tenía una pantalla mucho más pequeña, lo que dificultaba la visualización adecuada de páginas web. En cambio, el iPhone, con una pantalla casi el doble de grande, destrozó a sus competidores, ofreciendo una experiencia de navegación mucho más inmersiva. Y no solo eso, interactuar con el iPhone se sentía natural, intuitivo, como si siempre hubiera debido ser así. Contrario a lo que muchos creen, en ese momento BlackBerry en realidad seguía en buena forma. La empresa se estaba expandiendo rápidamente hacia países como Indonesia, India y muchas otras regiones del mundo. Era tan grande que tuvo que construir nuevas fábricas solo para satisfacer la demanda. Pero cuando el iPhone finalmente resolvió sus problemas de red, BlackBerry reaccionó. Sus nuevos teléfonos llegaron con pantallas mucho más grandes, aunque aún mantenían el clásico teclado QWERTY, esta vez con un mecanismo deslizante hacia abajo. Sin embargo, el verdadero problema de BlackBerry era cómo competía en un mercado que ya era muy dinámico. Solo cambiaron el diseño físico de sus dispositivos, pero su sistema operativo seguía siendo prácticamente el mismo. Al darse cuenta de esto, intentaron modernizarlo. Reemplazaron su sistema basado en Java por uno nuevo basado en QNX. Pero los desarrolladores no lo aceptaron. En cambio, preferían crear apps para Android y Apple, ya que esas plataformas tenían un mercado mucho más grande. Esto generó un ciclo negativo para BlackBerry. Cuantas menos apps de terceros había, menos personas querían comprar un BlackBerry. Y cuanto menos usuarios tenían, menos interés tenían los desarrolladores en crear apps para ellos. Este ciclo se repetía una y otra vez, haciendo que la cuota de mercado de BlackBerry se redujera cada vez más. En solo un año, BlackBerry cayó de ser la marca de teléfonos más popular, a ocupar el 3er lugar. En un intento desesperado por sobrevivir, decidieron cambiar nuevamente su sistema operativo, esta vez adoptando Android, irónicamente la plataforma que los había superado. Pero ese movimiento tuvo un efecto inesperado. BlackBerry ya no se sentía diferente a cualquier otro teléfono con Android. Perdieron esa esencia única que los había hecho especiales. Al darse cuenta de esto, BlackBerry decidió transformarse en una empresa de software. Hoy en día, están mucho más enfocados en temas de seguridad y soluciones para empresas. ¿Todavía venden teléfonos? Sí, pero ahora representan solo el 0,05% del mercado global. En la práctica, eso significa que casi han desaparecido. ¿Quién destruyó a BlackBerry? Sin duda, Android y el iPhone fueron los que destruyeron a BlackBerry. Pero al final del día, fue la misma BlackBerry la que permitió que eso sucediera. Estaban en la cima del mercado, pero poco a poco, la complacencia se apoderó de la empresa.
sus modelos de teléfonos no mostraban avances importantes, ni traían tecnologías nuevas que realmente emocionaran a los usuarios para actualizar sus dispositivos. En lugar de innovar, simplemente seguían lanzando el mismo tipo de teléfono, una y otra vez. Las cámaras mejoraban un poco, sí, y de vez en cuando agregaban alguna que otra función nueva, pero no había ninguna innovación de verdad como la que ofrecían los dispositivos de Apple o los teléfonos con Android. BlackBerry dejó de competir, simplemente se quedaron quietos, y cuando los competidores ya iban muy por delante, fue recién ahí cuando despertaron y trataron de ponerse al día, pero ya era demasiado tarde. Para empeorar las cosas, los ejecutivos de BlackBerry comenzaron a alejarse de su visión original. Dirigieron la empresa basándose en lo que creían que los consumidores querían, en lugar de escuchar realmente lo que los usuarios necesitaban o deseaban. Jim Balsillie, ex co-CEO de BlackBerry, dijo en 2010, «Tal vez haya 300.000 aplicaciones para el iPhone, pero la única app que necesitas es el navegador web». Esa frase resume la terquedad y la falta de visión que existía dentro de la empresa, algo que, al final, llevó a la caída de BlackBerry. 3 grandes errores sellaron su destino. Primero, no reconocieron que los consumidores fuera del mundo empresarial serían el verdadero motor del mercado. Segundo, reaccionaron mal al nuevo ecosistema de apps, que volvió increíblemente populares al iPhone y a los dispositivos Android. Y tercero, no supieron prever que los móviles dejarían de ser solo herramientas de comunicación para convertirse en centros completos de entretenimiento. En vez de adaptarse, BlackBerry se aferró a su teclado físico QWERTY, incluso cuando las pantallas táctiles ya eran el nuevo estándar. Claro, no era fácil ver ese cambio, pero incluso los fabricantes de Android lo entendieron rápido y dejaron atrás los teclados físicos. BlackBerry, si hubiese querido, también pudo hacerlo. Conclusión. Mike Lazaridis merece reconocimiento por cómo dirigió BlackBerry. Aún quedaba suficiente energía para mantener la empresa a flote, al menos por un tiempo. Lazaridis contaba con un buen arsenal de innovación, y con Jim Balsillie manejando las finanzas, BlackBerry tenía más de $5.000 millones en efectivo cuando empezaron los problemas en 2010. La empresa no tenía deudas y estaba financiada de forma conservadora, lo que les dio un poco de tiempo para intentar resolver la situación. La historia de BlackBerry nos muestra, una vez más, lo rápido que se mueve el mundo de la tecnología. BlackBerry llegó a la cima ofreciendo un producto increíble, pero en algún punto dejaron de innovar. Cuando salió el iPhone, se volvieron complacientes y no supieron ver el futuro, hasta que ya era demasiado tarde. Incluso, en 2010, seguían sin creer en el concepto de las aplicaciones. Al final, BlackBerry fue una empresa que supo llegar a la cima, pero no supo cómo quedarse ahí. No tuvieron la ambición suficiente para mejorar sus productos constantemente, a diferencia de Apple y Google, cuya competencia feroz empujó los límites de la tecnología móvil. BlackBerry nunca sintió esa presión, hasta que fue demasiado tarde. En el mundo de la tecnología, en el momento que empiezas a correr para alcanzar al resto, ya perdiste la carrera. Hoy, BlackBerry sigue existiendo, y se ha convertido en una empresa bastante respetada en el campo de la ciberseguridad. Pero ya no fabrica teléfonos. En 2016, decidieron dejar de producirlos. Su incapacidad para adaptarse fue la que los hizo caer, y perdieron su lugar en el mercado. Y esa fue la historia del ascenso y la caída de BlackBerry. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si tienes ideas para temas interesantes que podríamos cubrir, déjalas en los comentarios.